Sigmund Freud, 1949, Psicología de las masas y del yo. Empieza con una frase que dice lo siguiente: solo en raras ocasiones y bajo ciertas condiciones excepcionales, la psicología individual está en posición de ignorar las relaciones del individuo con los demás. En la vida mental del individuo, alguien más está invariablemente involucrado. La psicología individual es el alimento al mismo tiempo de la psicología social. Verán, aquí Freud comienza a ir más allá de su teoría básica del impulso y el énfasis en los instintos del hombre hacia una apreciación de la importancia de las relaciones sociales. Esto eventualmente será recogido por la escuela psicoanalítica de las relaciones objetivas, que se centra en las relaciones objetales como en la piedra angular del desarrollo humano y la motivación. Ahora, hablando sobre la psicología del grupo, por lo tanto se refiere al hombre individual como miembro de una raza, de una nación, de una casta, de una profesión, de una institución o como parte integrante de una multitud de personas que han sido organizadas en un grupo en algún momento particular para un propósito bien definido. El instinto social puede no ser primitivo, insensible a la disección, y puede ser posible descubrir los comienzos de un desarrollo en el círculo más estrecho, como por ejemplo el de la familia. Todas las citas ya puedan ser de Freud, de Le Bon, que son los principales que hablan sobre la mente grupal. Por ejemplo, este último, Le Bon, considera que quien quiera que sean los objetos o los individuos que lo componen, sin importar si es su modo de vista, sus ocupaciones, su carácter o inteligencia, el hecho de que se haya transformado en un grupo los pone en posesión de una especie de mente colectiva que los hace sentir, pensar y actuar de una manera muy diferente de la que cada uno de ellos sentiría, pensaría y actuaría si estuviese en un estado de aislamiento. Esto lo decía Le Bon en 1895. El grupo psicológico es un ser provisional formado por elementos heterógenos que por un momento se combinan exactamente como las células que constituyen el cuerpo vivo, forman por su unión un nuevo ser que muestra características muy diferentes de las que posee cada uno de ellos, las células individualmente. Las características de la mente colectiva, según Le Bon, tienen un poder invencible, es decir, por el anonimato pueden ser irresponsables, se contagia, altamente sugestionable, como en la hipnosis, disminución de la capacidad intelectual y su conducta ética pueden elevarse tanto como la suya, ya que puede hundirse profundamente debajo de ella, dirigida casi exclusivamente por el inconsciente. Piensa en imágenes, asociación libre, proceso primario del pensamiento, imágenes y magia de las palabras. Las ideas más contrarias pueden existir a un lado de la otra y tolerarse entre sí, sin ningún conflicto derivado de la contradicción lógica entre ellas. Se vuelve impulsivo, cambiante e irritable, abierto para influir, no tiene facultad crítica, piensa en extremos. Los sentimientos de un grupo son siempre simples y exagerados. No conoce ni la duda ni la incertidumbre. No le preocupa la realidad, obediente a la autoridad. Respeta la fuerza y considera la bondad como una forma de debilidad. Lo que exige de sus héroes es fuerza, incluso violencia. Quieren ser gobernados y oprimidos y temer a sus amos. Con la teoría del iceberg que propone Freud, en la que nos habla de la parte consciente y así cada uno de los peldaños que está manejando, nos dice que la primera parte, que es la consciente, es en la que nosotros estamos eh, completamente atentos a lo que está sucediendo, a lo que pasa, lo que nos permitimos saber acerca de nosotros mismos y de los demás. Luego viene una parte más hacia abajo, que es el preconsciente. Por ejemplo, fácilmente accedes a esos recuerdos, como por ejemplo qué desayunaste, eh, o bueno, a dónde fuiste la semana pasada. Luego el inconsciente es una reserva de pensamientos, sentimientos y recuerdos inaceptables en su mayoría, por lo cual no nos damos cuenta y no nos permitimos saber sobre nuestra verdadera naturaleza o la naturaleza de los demás. La identificación con el líder
y su superyo que ocurren en este nivel. Para la teoría estructural freudiana, nos podemos identificar con una reserva de energía psíquica inconsciente que se esfuerza por satisfacer las pulsiones sexuales y los impulsos agresivos básicos. Opera según el principio del placer, demandando gratificación inmediata. Opera bajo el proceso primario del pensamiento, este pensamiento que no es lógico, como el que podríamos precisar en sueños, el yo, la parte ejecutiva de la personalidad, que media entre las demandas del superyo y del ello, tratando de ser más funcional según este principio de la realidad, satisfaciendo los deseos del ello. De manera que realmente traerán placer en lugar de dolor y satisfacción por las demandas del superyo y también de la sociedad. Opera bajo este proceso secundario de pensamiento relacionado con la lógica. Contiene las funciones del yo, tales como el control de impulsos, juicio, lenguaje, memoria, pruebas de realidad y mecanismos de defensa. Normas para el juicio, las prohibiciones, la conciencia, el heredero del complejo de Edipo, formado como resultado de la ansiedad por la castración de los hombres y la envidia del pene de las mujeres, formado cuando niño que se identifica con el padre del mismo sexo y adquiere sus valores en lugar de seguir compitiendo con ellos por los favores del padre del sexo opuesto, el ideal del yo y bueno, demás cosas que tengan que ver con la culpa, con el orgullo. Pero bueno, también uno de los puntos importantes que nos dice Freud habla sobre el instinto, que vive en el inconsciente y se suministra de energía que impulsa el mecanismo, el cumplimiento de los distintos instintos que llegan a suceder, que se puedan manifestar, es lo que motiva el comportamiento humano en la psicología freudiana. Dos instintos básicos, uno que es la agresión, aquello que busca destruir y conquistar, es el líbido, que es la energía sexual, aquello que busca unirse, y unirse como en expresiones sexuales. El eros, que es el desexualizado, sublimado de la libido, involucrado en intensas amistades y camaradería, lo que une a los hombres en grupos, en equipos, departamentos, política, bomberos, ejército, etc. Es el cemento que mantiene unido al grupo. Para la teoría de Freud sobre los grupos, el líder se coloca en el lugar ideal del ego. Cada miembro se identifica entre sí en su ideal del ego compartido como el líder, a través de un vínculo libidinal, por ejemplo el amor, común con el líder, todos los estados entre sí que puedan mantenerse con un líder. Cada miembro quiere la aprobación del líder. En este sentido, retrocedemos y volvemos a ser como niños, todos buscando la aprobación y el amor de los padres. Suspendemos nuestro propio superyo y hay una falta de crítica interna. De esta manera Freud lo comprobó o lo comparó con la hipnosis, donde el hipnotizador reemplaza el ideal del yo del sujeto que está siendo hipnotizado. También lo comparó con estar enamorado, donde el objeto de nuestro amor reemplaza nuestro propio ideal del yo y solo deseamos estar cerca de ella o de él, y suspendemos el juicio normal para mantener una visión idealizada de la persona amada. Piensa en las cosas locas y peligrosas que las personas han hecho cuando están enamorados. ¿Y cómo puede un hombre soltero adquirir el dominio incuestionable sobre millones? El líder, Führer, presidente, el Papa, es la clave para la comprensión psicoanalítica de tales modos regresivos de comportamiento. Los líderes apelan y capturan las necesidades y deseos irracionales y temores del grupo. El líder es el heredero inconsciente en mano del padre primogenio, los primeros grupos salvajes de humanos en tiempos prehistóricos. Hereda su poder absoluto y autoridad incuestionable. Sus seguidores, los hijos, son como grupo incapaces de crítica racional y juicio independiente en asuntos relacionados con la voluntad del líder. El grupo tiene hambre de la aprobación del líder
y lleva a cabo sus órdenes absolutas sin tener en cuenta los juicios morales personales. El grupo está en un estado de hipnosis de vigilia que forma el grupo. La introyección de un ego, de un yo ideal común, la persona del líder, el eros, instinto sexual prohibido por el objeto que suministra la energía por la que el grupo se mantiene unido. Lo que en psicología grupal tiene en común con el amor, la sugestionabilidad mágica. Las palabras adquieren un significado casi mágico. La sobrevaloración del objeto, la suspensión de la prueba de la realidad y del juicio, deseo de ser líder, desprecio por lo que es racional y lo que es lógico, deseo por los extremos. La persona enamorada es capaz de comportamientos extremos, asesinato, heroísmo, sacrificio de una vida, etc. La ilusión en grupos, los miembros del grupo necesitan la ilusión de que su líder los ama por igual y con justicia. Por ejemplo, Cristo y la iglesia, el presidente y el país, la familia, los hermanos, los padres. Las características de estar enamorado: sobreestimación sexual. El objeto amado libera las críticas de todas sus características, que son muy valoradas. La idealización, que es la tendencia que falsifica el juicio y el objeto sirve como sustituto de algún ideal del yo no alcanzado. Es el destino del amor sexual cuando se extingue, cuando se satisface para que pueda durar. Debe mezclarse desde el principio como un componente puramente sensible. Eros neutralizó la energía sexual inhibida de su objeto original, la fuerza que une al grupo.